Y cuando termino mi hora, Usted se siente mal y ya yo, al momento de finalizar la reunión para todos, recién finalizo la grabación. correcto, señorita. Muy bien. Entonces, a ver, ya está grabando. Muy bien. Hoy día vamos a trabajar aplicaciones de la congruencia, teorema de la bisectriz, mediatriz, mediana, relaciones de la hipotenusa. ¿Sí? Aplicaciones de la congruencia pueden colocar. ¿Qué más, Miss? Aplicaciones de la congruencia. Sí, 2 puntos, teoremas de la mediatriz, de la bisectriz, de la mediana relativa a la hipotenusa, de la bisectriz, de la mediatriz, de la mediana relativa a la hipotenusa. Ya, Miss, gracias. Por nada, señorita. Ya. Aplicaciones. A ver, vamos a ver si estamos en hora. Ya, muy bien. Entonces tenemos aquí las aplicaciones de la congruencia, teorema de la bisectriz. Ustedes saben que la bisectriz es un rayo que corta el ángulo en dos, ¿sí? Ángulos pequeños e iguales, ¿sí? Ya. Ahora observamos aquí. Se traza la bisectriz, OM. Luego, el rayo OA, ¿sí? Y el rayo OB forman, miren, un cuadrilátero. Aquí, 1, 2, 3, 4. Se ha formado un cuadrilátero en el cual esta distancia A minúscula es igual a la distancia B minúscula, como también M y N son iguales. ¿Correcto? Paso. Aplicaciones de la congruencia. Teorema de la bisectriz, de la mediatriz. ¿Qué nos dice la mediatriz? Tengo el triángulo ABC. ¿Ya? Trazamos la mediatriz. La mediatriz es una perpendicular, ¿sí? Que corta al lado AB y aquí es 90 grados perpendicular y lo corta a este lado en dos segmentos iguales. AN y NB son iguales. Muy bien. Y AC es igual a CB. El triángulo viene, si AC es igual a CB, entonces el triángulo es isósceles. O puede ser equilátero, ¿sí o no? Muy bien. Ahora, en el triángulo ACB escaleno, ¿sí? La base AB, entonces AC es diferente que CB. Tenemos el triángulo ABC. Trazamos la mediatriz MN. Muy bien. Donde AM es igual a MB. Teorema de los puntos medios, la base media. Tengo el triángulo ABC. MN queda exactamente, M está en la mitad de AB y N en la mitad de BC. MN es paralelo a AC. ¿Sí? Base media. X va a ser 2 veces A. ¿Sí? Base media, ¿qué quiere decir? Que este AC, que este segmento AC o este lado AC va a ser el doble de MN. ¿Correcto? ¿Y MN quién es? Es A. Por eso X es igual a 2A. Y miren los ángulos.
El ángulo alfa es igual al ángulo Y. Son agudos. Teorema de la mediana con respecto a la hipotenusa. Tengo el triángulo rectángulo ABC recto en B. Muy bien. Trazamos la mediana, BM. Esta mediana corta a la hipotenusa en dos segmentos iguales. Entonces, AM, MC y la mediana, BM, son iguales. ¿De acuerdo? ¿Entendido, señoritas y jóvenes, los teoremas? Sí, Miss. Ya, yo dije que no estaban. Muy bien. Triángulos notables. Recordemos los triángulos notables. Tenemos el triángulo de 30 y 60 grados, ¿sí? De 30 grados y 60 grados. Estos ángulos, ¿ya? La relación es hipotenusa 2A, cateto opuesto al ángulo de 30 grados A y cateto opuesto al ángulo de 60 grados es A raíz de 3. Muy bien. Luego tengo el triángulo rectángulo isósceles, porque tiene dos ángulos iguales, 45 grados, 45 grados, ¿sí? Donde uno de los catetos es B y el otro también es B, porque es isósceles, aparte de ser triángulo rectángulo. Por lo tanto, la hipotenusa es B raíz de 2. Muy bien. Luego tenemos el triángulo rectángulo con ángulos 37 grados y 53 grados. Hipotenusa 5K, ¿sí? Cateto opuesto a 53 grados 4K, cateto opuesto a 37 grados 3K. Muy bien. Luego tenemos aquí un triángulo en el cual se traza la altura, ¿sí? Uno de los ángulos agudos es 75 y el otro 30. Muy bien. Entonces, para hallar la altura va a ser igual a la mitad de B, ¿sí? O sea, B medios. Aquí tengo el triángulo rectángulo. Uno de los ángulos agudos 75, el otro 15. ¿Sí? Hemos trazado la altura, ¿sí? Perpendicular aquí a la hipotenusa. Entonces, esta altura es igual a la hipotenusa entre 4. Y ahora sí, nos vamos a los problemas. ¿Tienen alguna pregunta? Señoritas y jóvenes. Todo claro. Todo claro. Todo claro. Vamos entonces a los problemas. A ver. A retroceder un momento. Aquí estamos. Me mandó al 50, pero como ustedes participan, nos vamos al 49. Ya, desde ahí vamos a empezar. ¿Quién desea leer? A ver, vamos, chicos. Problema número 49. ¿No quieren hacer el problema 49? Paso al 50. Ustedes dirán. Yo misma, yo lo leo. Gracias, señorita, muy bien. Un parque triangular se representa en un plano, como se muestra en la figura. Si AB es 6 metros, BC es 8 metros y AC 12 metros, PM separa el área verde de la zona de concreto. Además, PM es paralelo a AC. Se requiere cercar el área verde a PMC. ¿Cuántos metros de cerco se necesita? Gracias, señorita, muy bien. Tenemos entonces aquí el triángulo. Miren, P es punto medio de AB, porque AP es igual a PB. Además, PM es paralelo a AC. Entonces, ¿qué voy a aplicar aquí? ¿Puedo aplicar la base media, sí o no?
Vamos a colocar los datos. AB es igual a 6. Entonces, AP3 y PB3. BC es igual a 8 y BM 4 y MC 4. ¿Sí? Luego AC es igual a 12. ¿Qué aplicamos? Base media. Si AC es 12 metros, ¿cuánto es PM? ¿Ya lo tienen? ¿Cuánto? 6. 6, correcto. 6. La tienen. PM es 6, me dice. Me pide cuántos metros de cerco se necesita. O sea que tengo que encontrar el perímetro, ¿sí? APMC, de APMC. Es un trapecio, ¿sí o no? Este 6. Sumamos 12 más 3 más 6 más 4. ¿Ustedes cuánto es? Estamos hallando el perímetro de APMC. ¿Cuánto es el perímetro, señoritas y jóvenes? 25 me dice Diana, Sergio la C también 25, Andrea 25, muy bien, señoritas y Sergio, muy bien, Diana, Andrea, la alternativa C es la respuesta, correcto. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla, a ver. ¿Alguien tiene alguna duda? Nadie. Ya, muy bien, continuamos entonces. Dice, problema número 50. ¿Quién desea leer? Yo, A maestra. ver, muchas gracias. Lea, por favor. Problema 50. El gráfico mostrado representa un conjunto habitacional. Se requiere determinar la longitud de una pared. La recta BC, si la distancia del punto E a la calle CD es de 12 metros, ¿cuál es la longitud de la pared? Muy bien, muchas gracias. Entonces, estamos trabajando aquí con este cuadrilátero, ¿sí? Miren, es un cuadrilátero. Vamos a ver. Tenemos entonces la imagen que nos da el problema. Tenemos de datos, si la distancia del punto E a la calle CD, vamos a ubicarla, ¿ya? Ahí está. De E, esta es la calle, CD. Entonces, esta distancia es 12 metros, me dice. 12 metros. ¿Cuál es la longitud de la pared? Pregunta. Le vamos a poner H aquí a este punto que está en CD. Está formando un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Luego tengo CM, que es 12, es la misma distancia que de E a C. ¿Sí? Tenemos un rectángulo aquí. CMEH, ¿ya? 12, 12. Entonces, MB es 16, porque miren aquí, esta propiedad, ¿se acuerdan? De la bisectriz, que dice que AB es igual a BM, ¿no? ¿Quién más es igual a quién? ¿Ya? BM es 16, ¿ya? 16. Entonces, aquí me pide cuál es la longitud de la pared. La pared es BC. Tengo 16 y tengo 12. Sumamos y me da 28. Muy bien. ¿Entendido? Pregunta. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Todo bien? Entonces, continúo. Y es una pregunta, ¿por qué suma el 12 con el 16? Porque me dice que esta es la pared. Dice, mira, determinar la longitud de una pared BC. ¿Y dónde está BC? Está aquí. BC. BM es 16 por el teorema. BM es igual a AB.
AB es 16, entonces BM también 16. ¿Te acuerdas de ese teorema? Sí, sí, mi pregunta era, ¿por qué ha sumado con el 12? Esa parte no Ah, entiendo. ya. ¿Por qué con el 12? Porque EH es 12, me dice el enunciado. ¿Ya? Y aquí tiene la misma distancia MC que EH. Entonces también es 12. Por eso sumo los Ya, dos. gracias. Muy bien, señorita. Vamos al siguiente problema. A ver, vamos, ¿quién lee el problema número 51? $50 alumnos en la sala. Ya deberían haber leído el problema 51. Muy bien, vamos. Lea, por favor. Una plaza está representado en un plano como un triángulo ABC. Se sabe que un punto D es el pie de la perpendicular trazada de C a AB. E y F son puntos medios de AC y BC, respectivamente. Determinar el perímetro de la plaza triangular si EF es igual a 6 metros, DF igual a 4 metros y DE igual a 7,5 metros. Gracias, señorita. Muy bien. Vamos a graficar. Tenemos entonces aquí el triángulo ABC. ABC. Se sabe que un punto D es el pie de la perpendicular trazada de C a AB. De C a AB. Ya está. Y ese es D. E y F son puntos medios de AC. AC, acá va a ver el punto medio E. BC, acá también hay punto medio F. F. Muy bien. Determinar el perímetro de la plaza triangular si EF, vamos a unir, es igual a 6 metros y DF, unimos también, es igual a 4 metros. Y DE, hasta aquí, unimos, es 7,5 metros. Muy bien. Me dice determinar el perímetro de la plaza triangular. Entonces tenemos aquí el triángulo ADC. Miren el triángulo ADC, ubíquense ahí. ADC, ¿sí? DE es mediana relativa. Entonces, como es un triángulo rectángulo, ¿cuánto es AE y cuánto es EC? A ver, ese teorema. 7,5. 7 puntos. Claro, son iguales a la mediana relativa. Muy bien. ¿Y AC? ¿Cuánto será? AC. 15. 15, correcto. Muy bien. Ya ve, aquí está. DE igual a E. Este igual a EC, igual a 7,5. Por lo tanto, AC es igual a 15 metros. Ya lo tenemos. Muy bien. Ahora ubíquense en el triángulo DBC. DBC. En este triangulito. DF también es mediana. ¿Sí o no? También es mediana, ¿sí? ¿Lo miran? Sí. Entonces, ¿cuánto es FB y FC? 4. 4. ¿Y BC? 8. 8. Ya está, BC 8. Aquí está bien claro, BC es 8. Muy bien. Entonces, E y F son puntos medios de AC y de BC,
¿Sí? Ya hemos visto. Base media. Si EF es 6, ¿cuánto será AB? 12. 12. Ya lo tenemos. Ya tenemos AC 15, BC 8 y AB 12 metros. ¿Sí? Los lados de este triángulo. Determinar el perímetro de la plaza triangular. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Para llegar a la respuesta, Sumar los 3 lados. Sumar. sumamos los 3 lados. Entonces, 15 más 8 más 12, ¿cuánto? ¿Cuánto, Andrea, Diana, Sergio? ¿Cuánto? 35. Muy bien, 35. ¿Cómo te llamas? Carlos. Carlos. 35, correcto, Carlos. La alternativa es la E. Andrea, Brenda también están respondiendo por el chat. Muy bien. ¿Entendido el problema? ¿O tienen alguna duda por ahí? De repente algo no han entendido alguien. A ver. De Todo los claro, cinco, maestra. todo claro, ¿sí? Todo claro. Los Todo 51 alumnos, todo claro. Sí, Miss. Ya, correcto. Voy a ir aquí. Hasta aquí voy a venir. Entonces, vamos con este problema. ¿Quién lee? ¿Quién lee el Yo, problema? maestra. Gracias. En un triángulo ABC se traza la mediana AM. Si la medida del ángulo ABC es igual a 105 y medida del ángulo BCA es igual a 30 grados, entonces, ¿cuál es la medida del ángulo BAM? Muchas gracias. Carlos, ¿no? Sí, maestra. Muy bien, Carlos. Muy bien. Representamos entonces al triángulo primero, ABC. ABC. Ya está. Se traza la mediana AM. ¿Sí? AM, ya está la mediana. Muy bien. Luego, si la medida del ángulo ABC, este ángulo, dice que 105 grados. ¿Qué ángulo es? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué ángulo es? Hay clases de ángulos también, ¿sí o no? ¿Es agudo? Obtuso, Obtuso. ¿Por qué se dice obtuso? Vamos recordando. porque es mayor de 90. Mayor a 90. Mayor a 90. Mayor de 90 y menor que 180. Muy bien. Ya, luego. Y la medida del ángulo BCA, BCA, o sea, el ángulo C es 30 grados. ¿Puedo saber yo el ángulo A? ¿Cuánto es? Todo el ángulo A. 45, me dice Jimena. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la medida del ángulo BAM? BAM me pide este ángulo de aquí. No conozco. Correcto. Muy bien. ¿Qué observamos? A ver, ¿qué sucede si trazamos BH? Una altura, ¿sí? Aquí forma un ángulo de 90 grados con AC. Sería altura. Bien. Luego tenemos que HM va a ser igual a MC. Y este a su vez a MB. MB. Ya está. ¿Qué viene a ser HM? Para llegar a esa conclusión que los tres segmentos son iguales. ¿Qué viene a ser HM? ¿Quién me dice? Mediana. La Mediana. mediana relativa. Entonces, HM es igual a N, divide a BC
en dos segmentos iguales. Este es N, también N, ¿sí? Por la mediana relativa a la hipotenusa. Muy bien. Luego, ubíquense en el triángulo HMC. Mire el lado AM y el lado MC. ¿Cómo son? Iguales. Por lo tanto, es un triángulo Isósceles. Isósceles. Si es isósceles, ¿cuánto vale este ángulo? 30. 30. 30. Y si este ángulo vale 30, ¿cuánto será el que está aquí? ¿O también, sí o no? 120. 120. Ah, muy bien. 30 grados. Correcto. Ubíquense en el triángulo rectángulo BHC. ¿Ya está? BHC. Si este ángulo es 30 grados, el que está aquí es 60. Triángulo notable. ¿Sí? Sí. Sí. Si la hipotenusa del triángulo BHC es, ¿cuál es la hipotenusa? ¿De dónde a dónde? A ver si lo observan, ¿dónde está la hipotenusa? Ustedes me dicen, ¿de qué letra a qué letra? BC. 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 ¿Ya qué es igual BC? 2N. 2N. Ya, muy bien. Es como decir 2K, ¿se acuerdan? Es 2N. Entonces, ¿a qué será igual el cateto opuesto al ángulo de 30 grados? BH. N. 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 Muy bien, vamos a colocarlo. N. Ya está. N. Correcto. Luego, ¿qué más podemos decir? Porque lo que tengo que encontrar es X. De aquí tenemos que este ángulo es 45. Este era 60. ¿Sí o no? Y 60 más 45, ¿cuánto es? 105. ¿Y cuánto era antes? 105, ¿no? ¿Sí? Sí. Ahora no se ve, pero saben que es 105. Si este ángulo es 45, todo el ángulo A también es 45. 45. Pero yo tengo que encontrar X. 45. Muy bien. X todavía no es... Ah, ¿qué me has dicho? ¿45 o 35? Ya continuamos. Ya está 60. Muy bien. Entonces, aquí, como este es 45, BH y AH, ¿cómo son? BH Igual. y N. iguales, ¿no? ¿Cuánto le pongo a AH? ¿Qué le pongo? N. N. Entonces, un triángulo isósceles. Ya está. Isósceles. Ahí va, miren. A, M, H. ¿Qué triángulo es? De lo otro se olvida. Solamente ubíquense en A, M, H. A, M, isósceles. ¿Sí? Y conozco su ángulo exterior. ¿Cuánto Isósceles. mide este ángulo y el otro? Los dos iguales. ¿Cuánto miden? Para que me dé el 15. exterior. 15. 15, 15. Por ser triángulo isósceles. 15, 15. Ya tienes la respuesta. ¿Cuánto es X? 30. 30, ¿no? Porque dijimos que A era 45. Muy bien. Y ya tenemos que X es igual a 30 grados. La alternativa B es la respuesta. Un poco de duda, pero llegó la respuesta. Pregunten si tienen alguna duda, señoritas y jóvenes. Todo claro, miss. Todo claro. Vamos a pasar a otro problemita entonces. Ahora les invito a leer a ustedes.
Gracias. Un cobertizo para ganado vacuno tiene un techo en forma de triángulo ABC, donde la base horizontal es AC. Para sostenerlo se coloca un madero en su altura BH. La mediatriz del lado BC interseca a AHC en el punto F, tal que la medida del ángulo ABH es igual a 4 alfa y la medida del ángulo ACB es igual a alfa. AH es igual a HF. ¿Cuál es el valor del ángulo alfa que forma el lado mayor con la base? Gracias, señorita, muy bien. Entonces, vamos a graficar el cobertizo para el ganado vacuno, ¿sí? Que tiene forma de triángulo y el triángulo es ABC. Muy bien. ABC, ya está. Donde la base horizontal es AC. Esta es la base horizontal, AC. Para sostenerlo se coloca un madero en su altura BH. Vamos a trazar la altura. BH. BH. Ya está. La mediatriz del lado BC, aquí, BC, mediatriz, ¿sí? Corta BC perpendicularmente, quiere decir de que B hasta la mediatriz es igual que la mediatriz hasta C. Hasta este punto, ¿no? Hasta el punto medio, porque la mediatriz es todo esto. Hasta el punto medio, ¿ya? Vamos a ponerle aquí esto. ¿Sí? Son iguales. Esto estaba diciéndoles, que son iguales, estos dos segmentos. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, Sí, maestra. Ya, aquí estamos nosotros. Muy bien. Luego, ¿qué más nos dice? En el punto es de tal que la medida del ángulo ABH, busquen ABH, H está aquí. ¿Cuánto dice que es? 4 alfa. Aquí está, 4 alfa. La medida del ángulo ACB, ACB, es alfa. Aquí lo tiene. AH, aquí está H. AH es igual a HF. Por eso está de color rosadito. Iguales. Muy bien. ¿Cuál es el valor del ángulo alfa? Me pide el ángulo alfa que forme el lado mayor con la base. Muy bien. ¿De dónde viene 2 alfa? Es un ángulo exterior. ¿De quién? De BFC. O sea, alfa más alfa, 2 alfa. ¿Ya? Alfa más alfa, 2 alfa. Y ese triángulo BFC, ¿qué clase de triángulo es? Si tiene 2 ángulos iguales, ¿qué clase es? Isósceles. Quiere decir que BF y FC son iguales. ¿Ya? Quiere decir que son iguales. Iguales, iguales. Ya está. Ahora, se ubican en el triángulo ABF. ABF en este triángulo. Muy bien. Tenemos por el teorema de la mediatriz. Esta es una mediatriz, ¿sí o no? Aparte de ser altura. ¿Por qué me doy cuenta? Porque AH y HF son iguales. La mediatriz corta en la mitad también a ese lado. Quiere decir que estoy trabajando en un triángulo isósceles. Por lo tanto, ¿a qué va a ser igual A? El ángulo A. 2 alfa. 2 alfa. Ya. 2 alfa. Me está pidiendo cuál es el valor del ángulo alfa que forma el lado mayor. ¿Cuál es el valor del ángulo alfa? Entonces, voy a sumar 4 alfa más 2 alfa, que es aquí, ¿no? Igual a 90, porque este ángulo también es 90. Todo sería 180. 4 alfa más 2 alfa, 6 alfa, igual a 90. Simplifiquen. ¿Cuánto es alfa? 15. 15.
¿Y qué te pide encontrar? Alfa. La alternativa correcta es la D. ¿Entendido el problema? Sí, Miss. Sí. Sí, Miss. De los 54 alumnos que están en la sala, ¿nadie quiere hacer preguntas? Todo claro para Jimena. 3 alumnos me responden. Carlos, la señorita, que ahora sí, Andrea, Jimena, Araceli, también todo claro. ¿Y los demás? ¿También todo claro? Fran. Entonces, paso al siguiente. Todo está claro. Fabiola también, Jonathan, muy bien. Y ahora alguien que lea el problema número 59. A ver, vamos con el problema 59. Gracias. En un triángulo ABC se ubica el punto N en la prolongación de AC, tal que CN es igual a AB y medida del ángulo BAC igual a 80. Si las mediatrices de BC y AN se intersecan en T, calculen la medida del ángulo CNP. Muchas gracias, señorita. Muy bien. ¿Han terminado de resolver los problemas que les mandé? ¿Se acuerdan los links? ¿Han resuelto? ¿Les pasó su monitora? Sí, Miss. Sí, muy bien. Entonces, correcto. También me está hablando de un triángulo ABC. Muy bien, aquí está el triángulo ABC. Se ubica el punto N en la prolongación de AC. Entonces AC continúa prolongando hacia la derecha. Y va a haber el punto N. Ahí. Luego dice, en la prolongación de AC, tal que CN es igual a AB. Son iguales. Le vamos a poner LL. El ángulo BAC. BAC. Este ángulo mide 80 grados. Si las mediatrices de BC y de AN, vamos a trazar. Ya está. Es una mediatriz. Y AN se interseca en P. P. Aquí arriba está P. Ya. Estas rectas que están aquí de color azul, ellas son las mediatrices, ¿ya? Este es el punto P. Aquí está, se intersecta. Calcular la medida del ángulo CNP. CNP de este ángulo. CNP. Muy bien. Ahora, ¿qué dice el teorema de la bisectriz? ¿Qué dice? Que BP es igual a PC. BP igual a PC. Le vamos a poner NN. NN y aquí MM. NN, ya está. NN por el teorema de la mediatriz, ¿sí? De la mediatriz. Muy bien. Luego tenemos que AP es igual a PN. Estos dos lados, ¿sí? Entonces el triángulo APN es isósceles. Ese es el ángulo que tengo que hallar, X. Muy bien. Observen el triángulo
APB. APB, este triángulo. Tiene de lados NML. Y observen el triángulo PNC. Tiene de lados NML. Entonces son congruentes, ¿sí? ¿Qué caso? Lado, lado, lado. ¿Ya? Caso lado, lado, lado. Muy bien. Quiere decir que el ángulo, este ángulo PNC, ¿sí? Y el ángulo BAP, el que está aquí, son iguales. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que el triángulo APN es isósceles. Miren, AP y PN son iguales, lados iguales. Entonces, PAC, hasta aquí, PAC es X, ¿sí? Y en respuesta me pide CNP. CNP. ¿Cuánto es? Todo este ángulo mide, todo el ángulo mide 80, ¿no? Entonces, la alternativa correcta es la B. Muy bien, 40, señorita, muy bien. Muy bien, señoritas y jóvenes. Entonces, por hoy día hemos terminado la clase, ¿sí? Y nos vemos la próxima semana. Chao, cuídense mucho, sigan practicando. Hasta luego, Miss, gracias. Hasta luego, Diana, gracias a ustedes por participar.